Es importante hablar de lo que pasaba con los árbitros de fútbol en Colombia en esa década de los 80 y quiero hablar de dos casos que muchas veces la prensa dominante y tradicional ignora. Por ejemplo, en noviembre de 1988 fue secuestrado el árbitro Armando Pérez durante 20 horas y cuando lo soltaron lo mandaron con un mensaje: el que pite mal lo borramos. Y recuerden la fecha, noviembre de 1988. ¿Y quién fue el campeón en diciembre del 88? Millonarios. ¿Y contra quién pitaron mal? Contra Nacional. ¿Y a favor de quién pitaron mal? A favor de Millonarios. Y curiosamente, el árbitro asesinado no fue Armando Pérez, fue Álvaro Ortega, un árbitro de 32 años que pitó un partido en Cali entre América y Deportivo Independiente Medellín. Este partido quedó 3-2 a favor del equipo de Cali y el señor Álvaro Ortega le anula un gol al Deportivo Independiente Medellín por una presunta falta en ataque. Y este señor le advirtieron que no viniera a Medellín. Y el señor vino a Medellín en noviembre, a los pocos días de haber pitado ese partido, y lo mataron. Entonces, justo un año después del secuestro al árbitro Pérez, asesinan al árbitro Ortega. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien Pablo Escobar era apostador, era ante todo hincha de un equipo. Y ese equipo era el Deportivo Independiente Medellín. Si bien Pablo Escobar no le invirtió dinero a ese equipo, a él no le gustaba que le robaran a ese equipo. Si Pablo Escobar fuera hincha de Nacional, pues hubiese matado a los árbitros que perjudicaron a Nacional en diciembre del 88. Pero ¿por qué Pablo Escobar asesina a Ortega, que perjudicó fue al Deportivo Independiente de Medellín? Y esto demuestra que el señor Pablo Escobar nada tenía que ver con Nacional y que, como dijimos, el último corrupto que fue accionista del Verde Paisa fue el señor Octavio Piedrahíta, asesinado a mediados de 1988. Y acá quiero conectar con una pregunta que los hinchas se hacen mucho y que ahorita también he visto que la han hecho en el canal de la Bitácora. Un hincha preguntaba por estas declaraciones de Expósito, Baba y Neco, esta terna arbitral que supuestamente fue amenazada por alias Popeye. ¿Y qué pasa con esta terna arbitral? Que ellos se contradicen en algo muy básico y que es muy fácil de refutar. Uno de ellos dice en una entrevista que les dio mucho miedo venir a Medellín porque aquí habían matado a un árbitro. Y curiosamente, al árbitro que mataron fue en noviembre del 89 y ellos vinieron fue en el primer semestre. Ellos vinieron fue a pitar contra Danubio. O sea, vinieron a pitar fue en mayo, no pitaron en noviembre. Entonces, lo que yo saco de ahí es que ellos se enteraron de la muerte del árbitro y por ganar protagonismo inventaron que a ellos los amenazaron. Porque es que si realmente a ellos los hubieran amenazado y si realmente a Ortega no lo matan en noviembre del 89, sino que lo matan en noviembre del 88, a ellos a lo mejor les da miedo venir. Y esto de Armando Pérez se quedó en la prensa colombiana. Y también está el tema de Cardelino, que a Cardelino sí le hicieron una llamada telefónica y por eso en esa época, como Nacional era el ganador de la Copa Libertadores, el único colombiano que la había ganado, entonces a Cardelino sí lo amenazaron apostadores a favor de Atlético Nacional y por eso se tiene que repetir el partido contra Vasco da Gama, que Nacional lo vuelve a ganar. Y En por eso, 1990. exacto, y Nacional era el campeón vigente, era un equipo que ya la gente sí le apostaba, pero hasta cuartos de final, que ahí corrijo el dato que
Nacional eliminó a Millonarios no en octavos, sino en cuartos de final. Hasta cuartos de final era más favorito por Colombia Millonarios que Nacional, porque Millonarios era el bicampeón de Colombia. Millonarios tenía mejor nómina que Nacional y en la fase de grupos Millonarios clasificó primero que Nacional y Millonarios le sacó cuatro, bueno, en esa época no eran 4 puntos, en esa época al que ganaba le daban 2 puntos, entonces Millonarios le sacó 3 puntos a Nacional, un empate y un triunfo de 2 puntos. Entonces, ya para redondear este tema de la rivalidad entre Atlético Nacional y el Club Deportivo Los Millonarios, yo considero que el debate no está vencido, ni es inútil, ni es algo que haya que superar. Es un debate, como muy bien lo ha dicho Néstor, de efecto Mandela. Y como periodistas, historiadores, críticos, siempre hay que refutar los efectos Mandela, porque los efectos Mandela son recuerdos falsos del pasado que muchas personas creen que fueron verdaderos. Tenemos el ejemplo del collar bomba, que mucha gente creyó que fue las FARC y luego se demostró que era una banda criminal del común y todavía hay gente que cree que fue las FARC. La toma del Palacio de Justicia, que mucha gente cree que Petro estuvo ahí, Petro no estuvo ahí. La fundación de las Convivir, que mucha gente cree que Uribe fundó las Convivir y fue César Gaviria. Política, política. Eso no, pero solo quería poner esos ejemplos de cómo los efectos Mandela hacen parte de cualquier discurso. Y en este caso, el fútbol también es un fenómeno político, Néstor. O sea, el fútbol es un fenómeno político porque hay poder, hay administración, FIFA, DIMAYOR, Conmebol, gente con dinero. O sea, el fútbol también es un fenómeno político. Y eso es lo que mucha gente no ha entendido. Y el fútbol también es un fenómeno histórico. Y como fenómeno histórico, siempre vamos a tener que pensar cómo un equipo ganó un título. Entonces, si ustedes miran esa Copa Libertadores del 89 y ven la revista El Gráfico de Argentina, se van a dar cuenta lo que decía sectores de la prensa argentina cuando Nacional eliminó a Racing. Elogios a Nacional. El Coco Basile elogió a Nacional. También cuando Nacional eliminó a los equipos ecuatorianos, bueno, a un equipo ecuatoriano, porque en esa época clasificaban tres, Nacional clasifica de segundo, la prensa ecuatoriana también elogia a Nacional, la prensa uruguaya elogia muchísimo a Nacional por el tema del 6-0 a Danubio, en la final contra Olimpia, la prensa paraguaya también elogia a Nacional. Entonces, cuando uno mira las fuentes de la época, los partidos que hay en video, que entre otras cosas, yo invito a la gente a que busque los partidos completos en YouTube. Y también invito a la gente a que lea los libros de la época, porque esos libros dicen las cosas como son y no caen fácilmente en esos fanatismos de un revisionismo que no es crítico, un revisionismo que es totalmente falaz, como el que se está haciendo desde la prensa que hacen programas como los de Netflix o esos especiales que hacen en YouTube totalmente desinformados. Yo invito a la gente a que lea por lo menos 3 libros y con esos 3 libros van a entender lo que se decía en la época, con lo que sí había criterio para hablar. Número uno, el libro de los jinetes de la cocaína. Número 2, el libro que se llama Los amos del juego. Este segundo libro es muy escaso. Yo sinceramente solamente lo he visto una vez en mi vida y es el que yo tengo. Entonces, yo tengo un canal de YouTube que se llama Wilmer Alberto Zuleta López. En ese canal de YouTube voy a tratar de hacer un audiolibro con Amos del Juego. Para que ustedes vean que el Deportes Tolima también tenía dineros calientes por Jorge Barón Televisión. Quindío, Unión Magdalena, Santa Fe, Pereira. O sea que no hay un solo equipo que se salve. Todos tuvieron dineros calientes y por eso les invito a que se suscriban a ese canal que se llama Wilmer Alberto Zuleta López porque en unos cuantos días voy a hacer un audiolibro con los amos del juego. No hago audiolibro con los jinetes de la cocaína porque ese libro sí es muy fácil de conseguir. En cualquier librería lo encuentran y hay muchas ediciones. Pero ese libro, Los amos del juego, es demasiado escaso
y como es tan difícil de conseguir, quiero que hagamos un audiolibro en ese canal de Wilmer Alberto Zuleta López y ahí quiero que lo escuchen para que ustedes vean que hasta los equipos más pequeños que no habían ganado nada tenían dineros calientes. Entonces que si habían árbitros secuestrados como el señor Armando, asesinados como el señor Ortega, era porque había apostadores y también había accionistas que lavaban dinero. Pero eso es muy diferente a comprar títulos, a comprar árbitros o a armar nóminas costosas injustificadas para ganar campeonatos. Son cosas diferentes que la gente revuelve en un mismo costal. Entonces, como conclusión, les digo que busquen varias fuentes. Y el tercer libro, que también quiero que lo busquen, es el del hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, que ese también lo tengo aquí en la biblioteca. Ese libro es muy interesante porque muestra cómo se enriqueció Pimentel, de cuenta del cartel de Cali, y muestra muchas cosas más de cómo le ganan los clásicos al Cali. Entonces, a través de eso vamos a entender las rivalidades desde ahí. Y quiero rematar con dos cositas rápidas. Uno, el regionalismo es algo histórico en Colombia también. Entonces, ese odio nacional millonarios también tiene tintes regionalistas, pero con el paso del tiempo y con la Copa Libertadores del 89 se mantiene algo de regionalismo, pero Nacional logra ser hinchada en todo el país y sobre todo en Bogotá. No solamente porque mucho país llega a Bogotá, sino también porque varios bogotanos, como los que tenemos aquí en la mesa, empezaron a enamorarse de estos colores. Y hay un último elemento y con este quiero despedirme de este aporte y de este tema. Y es indudable que Nacional es superior en palmarés a Millonarios. Eso nadie lo discute. Pero también quiero resaltar algo, que es algo contrafactual y que tiene que ver con lo que decía Hugo. Millonarios tuvo algo de mala suerte. O sea, y esto lo digo de manera autocrítica. ¿Cuál fue la mala suerte de Millonarios? Que en los 50 no había Copa Libertadores. Porque esa fue la mejor década del Club Deportivo de los Millonarios. Yo no estoy diciendo que Millonarios hubiese ganado la Copa Libertadores si existieran los 50, pero lo que sí digo es que con esos equipazos que tenía Millonarios, incluyendo Di Stéfano, Pedernera, Millonarios hubiese tenido con qué ganar Copa Libertadores en los 50. Entonces, claro, América tiene 4 subcampeonatos. Ya sabemos que América tiene dueños narcos desde el 79. Y Millonarios también tuvo aportes de los dos carteles, el de Medellín y el de Cali. Pero Millonarios tuvo algo de mala suerte de que no existiera la Copa Libertadores en los 50, porque en esa época de pronto sí pudo haber ganado alguna cosita, y eso también hay que reconocerlo, que Millonarios fue dominador del fútbol colombiano en torneos locales hasta la época de Osorio. Solamente en la época de Osorio los empatamos y no les pasamos en títulos locales, así que por eso para mí, y esto lo quiero debatir siempre, para mí el gran rival de Nacional es Millonarios y no América. Muchas gracias.